¿Me escuchan, hermanos? ¿Me escuchan, hermanos? Perfecto, hermano. Sí, perfecto. Muy bien. Muy bien. Vamos a compartir una lección basada en Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 11. Esta lección para mí tiene mucha importancia, dado que en una ocasión fui a una congregación y alguien hizo un comentario sobre este texto, Primera de Corintios 7, 11, donde decía que el apóstol Pablo autorizaba a los matrimonios que ya no se entendían o que tenían incompatibilidad de caracteres o cualquier dificultad, los autorizaba que se separaran. Se propuso en esa ocasión de que basado en este texto, el apóstol Pablo autorizaba o mandaba que todos aquellos matrimonios que no eran funcionales podían disociarse, separarse o divorciarse sin sin la razón de la fornicación o por otra razón que no es fornicación. Primera de Corintios 7:11 dice, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Le puse allí en contraposición, en versos, el Mateo capítulo 19, verso 6, porque cuando se afirma semejante cosa de Primera de Corintios 7:11, se pone en oposición a lo que Jesús dice en Mateo 19:6. Leo a continuación Mateo 19:6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Las dos cláusulas que están allí, Primera de Corintios 7:11, en la subrayado o repintado en amarillo, y si se separa, quédese sin casar. Y en Mateo 19:6, repintado en amarillo, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Sobre estas dos ideas vamos a ir viendo nuestros textos. El planteamiento liberal con una mente liberal y su consecuencia es el siguiente. Uno, que el apóstol Pablo está autorizando la separación por cualquier causa. Dos, que el matrimonio queda sujeto a permanecer en tanto no haya circunstancias extremas que lo disuelvan. Es decir, que bajo circunstancias extremas el matrimonio, cualquier matrimonio se puede disolver. Vamos a ir a nuestra siguiente página. Permítame, por favor. Eh, bueno, tenemos aquí en nuestra siguiente diapositiva. La idea es, contradice el apóstol Pablo a Dios en 1 Corintios 7:11, pero para que podamos entender nuestro texto, 1 Corintios 7:11, quiero, quiero plantearles un ejercicio que está o sea, y que consiste en leer dos textos con una construcción similar, con construcción sintáctica similar a 1 Corintios 7:11, para que podamos captar la idea. Este es un simple ejercicio. Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primera de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si logramos entender este texto, podremos entender el lenguaje del Espíritu Santo en Primera de Corintios 7:11. Primera de Juan 2:1 nos está diciendo Primera de Juan 2:1 que podemos pecar. ¿Cuál sería el mandamiento? ¿Podemos identificar el mandamiento en Primera de Juan 2:1? Claro, el mandamiento es no pequéis. Pero si por alguno, hipotéticamente, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. La solución es que cuando alguien peca, el mandamiento principal es no pecar. Este es el mandamiento directo, no pequemos. Pero si alguno hipotéticamente cae en pecado, hipotéticamente hablando, entonces hay solución. La solución es que nos arreglemos con Cristo, nos arreglamos con Dios y volvemos a Dios. En el caso de que querramos estar bien con Dios, podemos ser restaurados para volver al Padre, a al estado natural de un cristiano, de un redimido, de un hijo de Dios. En 1 de Juan 2:15 tenemos, no améis al mundo, este es el mandamiento.
principal, no amar al mundo. No, en ninguno de los dos textos planteados, Primera de Juan 2:1, Primera de Juan 2:15, no hay concesiones acerca de amar al mundo o pecar. Los textos son claros y podemos identificar los mandamientos que son no pecar en el texto de la izquierda y no amar al mundo en el texto de la derecha. Ah, pero en el caso de que alguien llegue a amar al mundo, entonces el amor del Padre no está en él y necesita ser restaurado y volver al amor del Padre. Esto es lo que nos dicen nuestros textos. ¿Podemos identificar los mandamientos? Están claros. Estos dos textos tienen una forma, una estructura sintáctica similar a la de 1 Corintios 7:11. Si podemos comprender cuáles son los mandamientos en estos dos textos, podemos entender 1 Corintios 7:11. Los textos leídos anteriormente son textos de advertencia, como en el ejemplo que les voy a poner a continuación aquí en este gráfico. Dice allí en este gráfico, cuidado, el piso resbaladizo. Cuando nosotros miramos ese anuncio, ese es un anuncio de advertencia que nos dice que debemos de tener mucho cuidado. Decía en un anuncio, así, añadido a este gráfico, el piso está resbaloso. No corra porque podría caer. Si por correr se cae, no se levante inmediatamente. Espere a ser atendido por un médico. Se cumple la función de advertir sobre una prohibición. La prohibición es no corra, porque si corre puede haber consecuencias. Lo que encontramos nosotros en 1 Corintios 7:11 es una advertencia seria a la que se debe poner atención porque no se está advirtiendo que no debemos cometer un error. Pero si cometemos un error, entonces no debemos cometer los errores. O sea, somos advertidos para no cometer un error y para no caer en un error mucho más grande. Se advierte a no cometer una acción mucho peor. En ese sentido, las advertencias están dadas y debemos identificarlas con los mandamientos que son clave que nosotros lo debemos de ver claramente para que podamos entender cuál es la voluntad del Señor. Entendiendo bien la advertencia, es como nosotros podemos entender la voluntad de Dios y así percibir qué es lo que Dios no quiere que hagamos y en qué Dios quiere que no caigamos como cosa peor por haber cometido un error. Eh, en, para quienes Para quienes piensan tanto en la separación o en el divorcio como alternativa, como alternativa para solución, una solución al problema que están viviendo como matrimonio, porque muchas veces se cree que la solución es esta, la solución es el divorcio. Y uno tiene tiene en la boca en su léxico, en su lenguaje, en sus palabras, la palabra más fácil. Y la palabra más fácil muchas veces es el divorcio. Malaquías capítulo 2, verso 16. Un, un libro escrito posterior al exilio, pero donde ya vemos las advertencias, o sea, se avisora que el plan de Dios es el no divorcio, el no repudio. Y dice nuestro texto, Malaquías 2:16, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu, no seáis desleales. Bueno, está dicho claramente aquí en Malaquías 2:16 que Dios aborrece. Es decir, a Dios no le cae bien, a Dios no le gusta, a Dios no le agrada. Si hay algo que Dios podría odiar, sería el repudio. Que alguien pudiera repudiar a su cónyuge. Y en ese sentido se le llama desleal a alguien que no guarda el pacto con la compañera de su juventud, no guarda el pacto, sino que la repudia. Aquí la palabra repudio lo podemos ver hacia abajo. Esta palabra proviene del hebreo, de la palabra hebrea, shalach. Shalach. Esta forma verbal hebrea se traduce enviar lejos, arrojar, cesar,
dejar, echar, despedir, repudiar. Como en el caso de Deuteronomio capítulo 21, verso 14, que voy a leer a continuación. Deuteronomio 21, 14. Aquí encontramos nuestra palabra shalá y la encontramos en este contexto. 21, 14. Y si no te agradare, la dejarás en libertad, no la venderás por dinero ni la tratarás como esclava por cuanto la humillas. Dice nuestro texto en el 21, Deuteronomio 21, 14, la dejarás en libertad, no la venderás, no la tratarás como esclava por cuanto la humillas. Entonces, no dice ahí, la dejarás en libertad, es decir, la vas a repudiar. En el, más atrás, en los tiempos primitivos del pueblo de Israel, se permitía que el hombre pudiera repudiar a su mujer y se le repudiaba por cualquier causa. Bueno, o por la causa de la cosa indecente, más bien. Por la causa de la cosa indecente, más bien. Por esto específico que es la cosa indecente. En Deuteronomio capítulo 24, verso 1 dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Aquí la palabra dice aquí, le escribirá carta de divorcio, se le entregará en su mano y la despedirá. Aquí la palabra shalach es despedir, es decir, la iba a echar de su casa, la iba a echar de su casa. El hombre a su mujer porque encontraba una cosa indecente en ella. Con con esta palabra shalach, que aparece ahí como despedir, repudiar, cesar, dejar, echar, enviar lejos. Con esta palabra, como acto legal, se daba por finiquitada una relación matrimonial en el pueblo de Israel en aquel entonces, en los tiempos de Moisés, hablando del Pentateuco. En ese sentido, ahora Dios, en el libro de Malaquías, que es más o menos unos 400 y algo de años antes de Cristo, Dios viene planteando de que aborrece el repudio, aborrece el divorcio, aborrece el despido, aborrece el arrojar a la esposa. Eso es lo que Dios dice. Pero esta es una idea que debe de mantenerse en la mente de quienes quieren agradar a Dios, que Dios aborrece el repudio. Entonces solo queda una cosa. Si tenemos en la mente que Dios aborrece el repudio, entonces la pregunta es, ¿será que Pablo no conocía este texto? ¿Será que Pablo no conocía este texto? Que algunos piensan que Primera de Corintios 7:11, Pablo está permitiendo que haya repudio por cualquier causa. ¿Será que lo Pablo no conocía este texto? Sí lo conocía, sí lo conocía. Los judíos confundieron dos palabras. Confundieron la palabra concesión, hablando de Moisés, con mandato. Jesús les aclara en Mateo 19, versículos 3, 7 y 8, les aclara cómo fueron dadas las cosas por Moisés hacia los israelitas. Vamos a ir a Mateo, capítulo 19, versículo 3. Dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? El versículo 4, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? El versículo 8, él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. El verso 7 dice, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Los judíos les gustaba esta palabra, jugar con estas palabras y hacerse los que desconocían estas palabras. Ellos dijeron, Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiar a la mujer por cualquier causa. Pero Jesús les dice, Moisés os permitió, dice el Señor en el versículo 8, os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Los judíos entendieron mal estas palabras. Moisés concedió, pero no mandó. Este es el punto, Jesús lo aclara.
Es la misma situación en el presente. Muchas veces confundimos convenientemente, confundimos conscientemente la palabra permitir, permitir o mandar y las ponemos en los textos como si los textos dijeran esto mismo. Es un asunto de conveniencia. Muchos hermanos ya llevan muchos divorcios, muchos divorcios. Y estos divorcios los atribuyen a la incompatibilidad, incompatibilidad de caracteres, que ella mucho grita, que él mucho golpea, que él la agrede o que ella agrede. En realidad, si todas estas son las razones por las que uno se divorcia, entonces estamos en presencia de una pareja que son carnales, porque los gritos, los pleitos, iras, contiendas, disensiones y todas estas cosas, borrachera, fornicación y todas estas cosas son obras de la carne. Galatas capítulo 5, versículo 19 al verso 22. Aclaro, todas estas cosas aparte de la razón correcta, de la razón, la única razón por la que Jesús permite que haya divorcio para nuevas nupcias. Si no hay, si no estamos en presencia de esa única razón o de esa única salvedad o la excepción, entonces tenemos aquí también una pareja que son carnales, no se soportan y están destruyendo su relación voluntariamente porque son carnales y así se comportan. O sea, es decir, no, no le hacen justicia a la palabra cristianos que dicen y profesan ser, porque han llevado su matrimonio a ese nivel donde ya no se soportan y han decidido divorciarse. Tengo aquí los dos textos para ponerlos en, para ponerlos en perspectiva y las palabras de Pablo. Cuando nosotros analizamos los dos textos, las palabras de Pablo armonizan plenamente con el diseño de Dios sobre el matrimonio, con la no separación, no separación por cualquier causa. Mateo 19:6 dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. La parte repintada en azul dice, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esto es una prohibición o un mandato de Dios. No lo separe el hombre, lo que Dios juntó, lo que Dios ha juntado, lo que Dios ha pegado, lo que Dios ha unido. El hombre no sea capaz de separarlo. Ninguna fuerza, ninguna autoridad se atreva a separar lo que Dios ha unido. Primera de Corintios 7:10, tenemos por el otro lado. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Hemos de creer de que en Primera de Corintios 7:10, mando no yo, sino el Señor. Pablo está pensando en aquel texto de Mateo 19:6. Es lo que el Señor ha mandado. El Señor ha mandado que nada separe lo que Él juntó. El mandamiento es no separarse, es decir, no separar lo que Dios unió. Pero a muchos nos gusta leer el verso 11 mutilándolo del contexto. O sea, es decir, si vamos a leer en el versículo 11, Primera de Corintios 7:11, y nos gusta leer solo la parte que dice, y si se separa, quédese sin casar. Pero antes de este texto está el verso 10 que dice, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Es decir, que el mandamiento está en el verso 10, no se separe. Pero a muchos nos gusta ir al verso 11. Y así mutilamos el contexto. Pero Pablo está hablando en plena armonía con lo que dice Mateo 19:6. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Aquí tengo dos versiones, las versiones griegas acerca de Primera de Corintios 7:10 y Mateo 19:6, que ya antes lo habíamos visto. En Primera de Corintios 7:10 7:10 y Mateo 19:6 tenemos el mismo verbo. Aquí lo tengo en verde, en el subrayado, en el subrayado más largo. En el subrayado más largo lo tenemos aquí y aquí. Lo tenemos. Y allí podemos ver que tenemos las mismas raíces griegas. Las mismas raíces. La palabra que tenemos ahí en el verbo, separar, que tienen una misma raíz léxica griega, la palabra es horizo, la cual se traduce como separar, dividir, apartar, estar separado, alejarse o ser indiferente.
o ser indiferente. En Mateo 19:6, la forma imperativa acompañada de un verbo de negación, acompañada de un adverbio de negación, no lo separa el hombre. Es decir, el hombre, el hombre y mujer que Dios unió, nada lo separe. En Mateo 19:6, este es un adverbio de negación, este que tenemos aquí. Un adverbio de negación, igual que en 1 de Corintios 7:10, otra vez, un adverbio de negación con dos formas verbales, pero tenemos allí que en Mateo 19:6 es de lo que se trata es un imperativo, no lo separe el hombre, que no haya forma en que el hombre pueda separar lo que Dios unió, ni autoridad, ni persona, ni fuerza en este mundo separe lo que Dios ha unido. En ese sentido, entonces, tenemos aquí que Dios nos ayuda a comprender estas cosas con la finalidad de que nosotros podamos comprender cuál es su voluntad. En 1 de Corintios 7:10, con la misma fuerza de una prohibición dada como mandato, se prohíbe la separación a los unidos en el matrimonio. El mandato es del Señor. 1 de Corintios 7:10 dice, mando no yo, sino el Señor. Mando no yo, sino el Señor. Eso es lo que nos dice 1 de Corintios 7:10 en la parte que está resaltado en rojo. Y lo que manda el Señor es, no se separe. Los cristianos no deberíamos tener ningún conflicto con esta declaración porque nuestro pensamiento debe estar acorde con el Señor y nosotros deberíamos de apegarnos a la voluntad. Si somos espirituales, nos vamos a apegar a esa voluntad de Dios, de modo que podemos cumplir lo que Dios dice. Y toda situación difícil en nuestro matrimonio podría tener solución si nosotros mostramos voluntad y somos espirituales para esto. Lo que no debe de existir, la última palabra, la más remota palabra, la palabra que debemos de eliminar en nuestro vocabulario, en nuestro lenguaje, si de ser posible, es la palabra divorcio. Porque esta palabra divorcio, cuando se trata de un divorcio por cualquier causa o abandono con la finalidad de separarse definitivamente del cónyuge, entonces esto violenta o transgrede la voluntad del Señor. No debemos tener problemas si se trata de que somos espirituales. 1 de Corintios 7:10, en la palabra jorizo que tenemos ahí, en esta palabra jorizo, la cual se traduce como separar, dividir, apartar, estar separado, alejarse, ser indiferente. Esta palabra también se traduce como poner espacio entre. Fíjense que en Mateo 19:9, cuando dice, mas yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera. La palabra aquí es apolizo, que la tenemos aquí, la palabra apolizo. Y esta palabra apolizo, fíjense que tiene, según algunos comentaristas, en 1 de Corintios 7:10, con la palabra jorizo, que es separar, y la palabra apolice, en Mateo 19:9, se cree que en Mateo 19:9 es una separación formal o legal, es decir, con acta de divorcio. Pero en 1 de Corintios 7:10 es el simple abandono. Me voy de la casa. 1 de Corintios 7:10 dice la mujer, me voy de la casa y ya no vuelvo. Me voy para donde mi mamá, no nos entendemos y todo. O el hombre dice, me voy para donde mi mamá, me voy largo, me voy lejos. Y es una separación de carácter formal. Apolice, en Mateo 19:9, que es repudiar, se traduce como soltar, liberar, despedir, licenciar, repudiar, rechazar, separarse, marcharse, de manera formal o legal. En ese sentido, de manera formal o legal, de manera formal o legal, está prohibido por el Señor una separación a no ser por la causa que Él da o la excepción que se da en Mateo 19:9, a no ser por causa de fornicación, salvo por causa de fornicación. Eh, se comete el error de los judíos al no leer bien e ignorar las escrituras por el interés personal o el egoísmo. Muchas veces no leemos bien o queremos aplicar mal los textos porque nos conviene.
Mateo 19:4, esto le pasó a los judíos. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y le dice el Señor, ¿no habéis leído? Sí, ellos leían, pero leían mal, leían como querían. Mateo 22:31, respecto a la resurrección de los muertos, les dice el Señor, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios? Es cierto, los judíos no querían leer bien, ignoraban las escrituras. Y en Romanos 10:3, el apóstol Pablo dice una gran realidad en cuanto a los judíos, ¿cuál era la razón? Romanos 10:3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Esa ignorancia voluntaria del hombre, más bien, o conveniencia, que el hombre, que el hombre no quiere hacer la voluntad del Señor. No la quiere hacer porque al hombre le conviene no hacer la voluntad de Dios, sino su propia voluntad. En ese sentido, hermanos, en ese sentido, tenemos aquí que el hombre quiere hacer su propia justicia y, y ponerse por encima de la voluntad de Dios. Primera de Corintios 7:10. Debemos identificar el mandato para tener claro lo que es la voluntad de Dios para así cumplirla. Primera de Corintios 7:10 y 11. Pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Ahí está el mandamiento. El mandamiento es no se separe. Esto lo manda el Señor. Pero en el verso 11 dice, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. El mandamiento está claro ahí. Si no logramos identificar cuál es el mandamiento, si cercenamos el verso 10 y solo nos quedamos con el verso 11, entonces estaríamos frente a un problema en el cual es grave, porque este problema nos perjudica porque no sabemos identificar el mandamiento del Señor, y esto nos puede estar pasando con otros mandamientos. Los mandamientos del Señor en cuanto al evangelismo, en cuanto a reunirnos, en cuanto a la cena, o en cuanto a otros, como por ejemplo la santidad, la pureza, la honestidad, en donde el Señor nos manda identificar los mandamientos. Si logramos identificar los mandamientos del Señor, entonces nosotros vamos a poder saber cuál es su voluntad y cumplirla. Ese es el sentido de la Escritura. ¿Qué está diciendo realmente Pablo, inspirado por el Espíritu Santo? Primera de Corintios 7:10 y 11. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Uno, Pablo no está ordenando ni permitiendo la separación por cualquier causa, porque sería desacatar una orden del Señor y entraría en contradicción con el verso 10 y con Mateo capítulo 19, verso 6. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Entonces Pablo no está autorizando ni está dando una orden de separación por cualquier causa. Dos, ¿por qué mandarles a separarse? Si Primera de Corintios capítulo 7, vamos ahí por favor. Primera de Corintios, les invito a ir a estos textos que a continuación vamos a leer. Primera de Corintios 7:2 dice, pero a causa de la fornicación cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Si Pablo en el verso 11 les está mandando o les está permitiendo, autorizando que se divorcien por cualquier causa, entonces ¿por qué en el verso 2 los manda a regular su situación o los manda a casarse? ¿Por qué? Entonces sería una gran contradicción. Aún la, la parte sexual, la intimidad en la relación matrimonial es el dique de contención para no fornicar. Entonces, ¿qué estaría diciendo Pablo? ¿Es mejor fornicar entonces? Vayan y forniquen, o se pueden ir a fornicar porque se pueden separar por cualquier causa. Entonces, Pablo los estaría mandando a fornicar porque les quita el dique de contención, que es la relación sexual. Lo que aparece en el verso 3, 4, que esta parte es una parte muy importante a la que uno debe de ponerle mucha atención. Mejor es casarse, dice Pablo, que estarse quemando. 3. Según el verso 5, la única razón para negarse a cumplir el débito conyugal es que los cónyuges se propongan ocuparse en la oración, pero deben juntarse de nuevo para no ser presa de la tentación. Si en el verso 11 Pablo les está autorizando a divorciarse, ¿no creen que en el verso 5 habría una razón para divorciarse? Pero Pablo les dice
que se junten, que procuren juntarse lo más rápido posible para no ser tentados. Por si acaso toman la decisión de ponerse de acuerdo para perseverar en la oración y, y darse un cese en cuanto al débito conyugal. 4. Entonces, ¿para qué mandarles que no se nieguen sexualmente? Que se casen para que no forniquen, si después les dice que pueden divorciarse en el verso 11. Sería absurdo. Sería absurdo. Pablo se estaría contradiciendo. En los versos 12 y 13, lo que vemos ahí es que por el criterio de un incrédulo, por el criterio de un incrédulo es que se separan. El incrédulo no quiere convivir con un cristiano, pero no debería de ser no debería ser el criterio de un cristiano el separarse del vínculo matrimonial con otro cristiano, porque el cristiano es espiritual. El cristiano no piensa en separarse. El cristiano lo que piensa es en resolver sus problemas conyugales, resolver su situación para que haya un matrimonio funcional y que este matrimonio funcional pueda ser agradable al Señor. De eso se trata. Eh, Perdonen, hermanos, afuera están tirando pólvora, están quemando pólvora y a lo mejor por eso es el ruido. Primera de Corintios 7:11, entonces la clave está en la partícula que nosotros vemos ahí repintada, que en griego es ean. Esa es la palabra clave. Esta partícula es una partícula condicional, no concesiva. Se trata, según el diccionario de TUI, de una conjunción que denota una idea de condición o hipótesis. Es decir, lo que el apóstol Pablo está diciendo que en semejante situación, hipotético caso, en el hipotético caso que se separe, que se quede sin casar o reconcíliese con su marido y que este último no la abandone. Hay una gran diferencia de aplicación en el sí condicional y el sí concesivo. Es decir, muchos ven allí un sí concesivo. Pablo está concediendo que nos separemos. No es cierto. Pablo está diciendo, bajo estas condiciones, si ya cometiste el error de separarte, quédate sola o regresa con tu marido. O el marido regrese con su esposa. Si ya cayó en semejante situación, en semejante error, en grave situación, porque esta situación pone en riesgo o en peligro al cónyuge. En ese sentido, entonces, Primera de Corintios, capítulo 7, verso 11, la palabra clave que es, la partícula clave que es sean, según el diccionario de Inmaculada Delgado, esa parte que es una conjunción condicional, sí, aun cuando, en el supuesto de que te separes, quédate sin casar, en el supuesto, a menos que te quedes sin casar, o a no ser que, o excepto, aún sí, incluso cuando quédate sin casar o reconciliate con tu marido. En ese sentido, tenemos aquí una condición que se debe de cumplir o mantener, y esa condición es quédate sin casar porque no estás libre, o reconciliate con tu marido, que es la única alternativa que tenés. Si no es que te que podés quedar solo o sola, entonces regresa con tu marido para que puedan cumplir otra vez con todo lo que tiene que ver con el matrimonio mandado por Dios. Para finalizar, hermanos, para finalizar, les traigo aquí algunas versiones sobre este texto, Primera de Corintios 7:11. Dice nuestros textos, por ejemplo, la Biblia Dios habla hoy. Ahora bien, en caso de que la esposa se separe de su esposo, deberá quedarse sin casar o reconciliarse con él. De la misma manera, el esposo no debe divorciarse de su esposa. Muchos leemos nada más en caso de que se separe o que se separe, pero no leemos más abajo que en el mismo texto dice no debe divorciarse de su esposa. Ese es el mandamiento, no divorciarse. La Biblia al día dice, sin embargo, si se separa, que no se vuelva a casar. De lo contrario, que se reconcilie con su esposo. Asimismo, que el hombre no se divorcie de su esposa. Dice que no se vuelva a casar. Es que no es libre porque la separación ha sido por cualquier causa. Pero la advertencia es, si ya cometiste este error de separar, no que llegas en otro error de volverte a casar porque no sos libre. Si no, volvé con tu esposo o el esposo que vuelva con la esposa para no cometer otro error. La Biblia del oso dice, y si se apartare, que se quede sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no despida a la mujer, a su mujer. Finalmente,
tenemos 3 versiones más. Y si se ha separado la Biblia de las Américas 2005, y si se ha separado de él, que no se vuelva a casar o que haga las paces con su marido. Esto es que se reconcilie. Y que tampoco el marido despida a su mujer. La otra versión más actualizada, Dios habla hoy. Ahora bien, en caso de que la esposa se separe de su esposo, deberá quedarse sin casar o reconciliarse con él. De la misma manera, el esposo no debe divorciarse de su esposa. La Biblia de las Américas más actualizada, pero si se lo deja, quédese sin casar. Pero si lo deja, quédese sin casar, o de lo contrario, que se reconcilie con su marido y que el marido no abandone a su mujer. De manera que podemos ver entonces que la prohibición está dada, está mandada. La prohibición es la separación por cualquier causa. Esto está prohibido por el Señor. No lo separe el hombre. El hombre no debe considerar la separación como la alternativa, pues Dios ha mandado que permanezcamos unidos en matrimonio. Y en ese sentido, está dadas las condiciones que nosotros debemos de comprender, hermanos, para poder así llegar a ser agradables delante de Dios. Muchas veces lo que tenemos a la mano es esta palabra nada más, divorcio. Sin embargo, no es lo que Dios quiere. Muchas veces, de manera legal o informal, se quiere llegar al divorcio creyendo que se sale de un problema, cuando en realidad nos metemos a otro problema y otro problema peor, porque ya no tenemos el dique de contención, que es la parte íntima, la parte sexual que Dios ha hecho para que disfrutemos de esta en el matrimonio, para no fornicar, para no caer en la fornicación. Y en ese sentido, cuando estamos solos o separados de nuestro cónyuge, entonces somos presa fácil del enemigo, caemos en la tentación y nos metemos en un problema más grande, que es el adulterio, ya sin salida y ya sin oportunidad. Así que contradice Pablo en 1 Corintios 7:11 lo que dice en Mateo 19:6 el Señor. No, de ninguna manera, no lo contradice. ¿Pablo está autorizando el divorcio por cualquier causa? No, no le está autorizando. No lo está mandando. No lo está mandando. Pablo está dando palabras de advertencia para no caer en este error. Muchas gracias, mi hermano, por su atención. Espero que la lección haya sido comprensible, que yo me haya dado a entender y haya dado a comprender la palabra que he estudiado para compartirla con ustedes. Es para mí un privilegio, hermano, estar con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Muchas gracias, mi hermano.